Hola, ¿qué tal? Llevo más de 3 meses probando el Huawei GT2e y te voy a decir las experiencias con las que me he encontrado, algunas buenas, otras no tan buenas, algunos problemas con solución fácil, otros problemas con solución no tan fácil, pero bueno, en cualquier caso, aquí las vas a tener. Mira el vídeo completo porque aquí vas a descubrir los entresijos de este reloj que para mí es de lo mejorcito que he probado hasta la fecha. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿qué esperas? Bueno, en este vídeo, como te he dicho, te voy a contar algunos de los problemas con los que me he encontrado y te voy a dar las soluciones a esos problemas. A veces van a ser más fáciles, otras veces no tanto. Pero bueno, en primer lugar, déjame que te cuente lo que más me ha gustado, porque creo que es uno de los mejores relojes hasta la fecha. Bueno, pues lo primero de todo salta a la vista. Yo tengo relojes mejores que este, guardados en un cajón, no voy a decir cuáles, pero este, no sé por qué, es el que más me gusta llevar. Es el que quizá noto más cómodo, el que me da más días de batería, porque el GT2e es uno de los que más me ha gustado de todos los que he probado. Estéticamente me parece muy conseiguido. Y no olvidemos que estamos hablando de un reloj de estética deportiva, como puedes ver. Sobre todo la correa. La batería me dura al menos 10-12 días. Y lo bueno que tiene es que te olvidas del último día que lo cargaste y ya dices, uy, pero madre mía, todavía le queda un 35%. Bueno, pues tiramos unos días más. Si ponemos en la balanza cantidad de características y duración de la batería, estética y todo lo que se le pueda imaginar y pensar en un reloj, este sería el más equilibrado. Además, el GPS me ha demostrado que tiene muy buena precisión y otra cosa importante, sincroniza muy rápido. En pocos segundos, la mayoría de veces tienes el GPS sincronizado para poder empezar a hacer tus actividades deportivas al aire libre. ¿Qué le he hecho en falta? Bueno, unas cuantas cosas. Le he hecho en falta que no se puedan responder mensajes ni de WhatsApp, ni de Facebook Messenger, ni de ninguna aplicación, ni SMS, ni mails, nada. Lo único que puedes hacer es leer los mensajes y ya está, y descartarlos, pero nada más. Y entonces, claro, hay veces que me gustaría poder hacerlo, pero no puedo. En estos meses que lo he estado probando, pues creo que falla y dudo mucho que lo puedan incorporar en una actualización, o sea que eso no lo vamos a considerar un problema, vamos a considerar ya un fallo de su propia genética. Vale, dicho esto, vamos con los problemas con los que me he encontrado y que probablemente algunos usuarios también los tengan y quizá no hayan encontrado todavía la solución. Vale, pues vamos a por ellos porque son 3 o 4. El primero es uno que, bueno, a veces le pasa a mucha gente y es que el reloj recibe las notificaciones duplicadas. Hay veces que recibes una notificación, te vibra el reloj y dices, ah, mira, es Manolo que me dice hola, ¿qué tal? Vale, perfecto. Y al cabo de unos instantes vuelves a recibir la notificación de Manolo, hola, ¿qué tal? O bueno, pero oye, que no hace falta, que ya te he leído al principio. Bueno, sí, hay veces que repite las notificaciones, pero eso es difícil que se pueda corregir. No sé si con una actualización de software se podría corregir. En cambio, hay teléfonos que en la configuración general del teléfono, por ejemplo, en el LG Velvet, que es el que estoy probando ahora mismo, aquí tienes el review cuando esté, te permite una cosa. Por ejemplo, si vas a ajustes, notificaciones, y en notificaciones tiene una opción hacia abajo que es permita repetir las notificaciones. Puedes tenerlo activado o puedes tenerlo desactivado y entonces el teléfono ya no permitirá que las notificaciones lleguen por duplicado y por lo tanto no te las va a transmitir al reloj. ¿Quién sabe si el problema es del teléfono o es del reloj? Así que si te llegan mensajes repetidos en el GT2e, lo que te puedo decir es que tengas paciencia o compruebes en los ajustes de tu teléfono a ver si lo puedes quitar. Siguiente problema, y es un problema que de momento no tiene solución hasta que Huawei no envíe una actualización que lo resuelva, pero yo por si acaso lo transmito al mundo y también a ver si se enteran desde Huawei, porque es un fallo que a veces es un poco engorroso y trata sobre el modo no molestar. Tú cuando activas el modo no molestar, perfecto, no te entran notificaciones, no puedes ver la hora, no se enciende la pantalla y eso va perfecto cuando vas a dormir porque así cuando te giras no se te activa la pantalla y no te desvelas. Y tiene una cosa muy interesante que es programar el modo no molestar para que más o menos a la hora que te vas a dormir se active solo y se desactive solo a la hora que te levantes, más o menos, si siempre te levantas a la misma hora, tú lo puedes programar y así te despreocupas y te vas a dormir. Pero cuidado, porque aquí viene el fallo, tiene un fallo esto, que es que cuando tú entras en una reunión y no quieres que te molesten,
te echas una siesta si te apetece para que no te moleste nadie. Bueno, pues le activas manualmente el modo no molestar. Transcurre la reunión y cuando sales de la reunión desactivas el modo no molestar para que la gente pues te mande mensajes y todo contento. Bien, pues no, el modo no molestar sí que se va a desactivar, tú vas a hacer vida normal, pero resulta que llegará la noche y no se te activará porque la programación desaparece. Bueno, no desaparece, sigue ahí, pero se desactiva. ¿Pero por qué desactiváis la programación del no molestar? Una cosa es que yo quiera que se me active cuando me voy a dormir el no molestar para que no me moleste, y otra cosa es la reunión de media hora que tengo en un momentito y no quiero que me moleste nadie, ¿vale? Pues la activo, la desactivo, pero esto no tiene nada que ver con el modo de la noche. A ver si puede ser que en la próxima actualización, porque este es un reloj relativamente nuevo, podéis hacer que la programación del modo no molestar no se desactive, y entonces todavía tendríamos un reloj mucho mejor y mucho más bonito. Siguiente problema con el que me he encontrado. El problema es de sincronización con Google Fit. Yo no sé si es un problema del veto a Huawei, si es un problema de las cuentas que a veces se entienden, a veces no se entienden, pero Google Fit hay veces que te sincroniza, hay veces que no. De hecho, en los últimos meses se han dado bastantes casos de mucha gente a los que no les sincroniza Google Fit, es decir, la cuenta de salud de Huawei no le traslada los datos una vez hemos terminado el día, la jornada o la actividad, no le traslada los datos a Google Fit, a pesar de que a mí me gustaría que lo hiciera porque así lo tengo yo marcado, pero hay veces que sí, hay veces que no. Ahora tengo una racha de que hace unos días de que sí, pero puede ser que se haya arreglado el problema, pero puede ser que no. También he oído que algunas veces MyFitnessPal, que es la otra cuenta amiga, no te creas que hay muchas más, tampoco sincroniza. Pues yo creo que ahí falta un poco más de trabajo y además falta añadir unas cuantas cuentas más para que salud de Huawei, si tú tienes por ejemplo Strava, pues que puedas sincronizar con Strava. Así que esperamos una mejora de la plataforma salud de Huawei y la interacción con otras plataformas de ejercicio que nos gustaría mucho que estuvieran bien consolidadas. Siguiente problema, y es un problema que se ha encontrado mucha gente y que ahora os voy a dar la solución porque lo puedes resolver a través del reloj. Las indicaciones de voz del Huawei GT2e. Cuando le conectas unos auriculares y vas pues, corriendo por la calle o por cualquier sitio, por la montaña, donde sea, a cada kilómetro o a cada X tiempo, o a cada X calorías, según tú se lo programes, te va a salir una voz en inglés que no se puede cambiar a español porque todavía no tiene español, esperemos que algún día llegue. Te sale un señor en inglés con una voz muy potente que te dice tus estadísticas en ese momento, pero hay mucha gente que lo quiere quitar, o bien porque no entienden el inglés o porque no les da la gana que les moleste. Incluso en el GT2, que sí tiene altavoz, la voz suena súper fuerte por el altavoz y molesta mucho y incluso te hace pasar vergüenza porque la gente te mira. Pues bien, si vas a la aplicación Salud de Huawei, en el apartado ejercicio, arriba a la derecha tienes un menú de ajustes. En ese menú de ajustes, fíjate que hay una opción que es de desactivar esas indicaciones de voz. ¡Hombre! Pero si estaban ahí las indicaciones de voz, qué bien, las puedo desactivar. Pues le das y desactivas y entonces vas y empiezas un ejercicio y te vas a correr y dices, qué bien, ya no me va a molestar, y el tío, ¡pum!, vuelve a salir ahí. Pero ¿qué pasa? Pues resulta que si le das a la opción esa en salud de Huawei, pues no te hace caso. Aunque las desactives, las indicaciones de voz siguen saliendo. ¿Y cómo se desactivan entonces? Bueno, hay alternativas, porque resulta que en el menú de ejercicio, si vas, por ejemplo, a correr al aire libre, que es lo que yo suelo hacer, le das a la rueda dentada, que es de la configuración de ese ejercicio concretamente, y tienes el apartado recordatorios. En el apartado de recordatorios, tú lo puedes desactivar. Puedes decir distancia, tiempo o ninguno, pues desactivas esos recordatorios de intervalo y luego bajas y le das a frecuencia cardíaca y lo desactivas, y vas y le das a desactivar resultado del ejercicio y condición, lo desactivas todo, y entonces ya no te saldrán esos recordatorios a media carrera para que el tío ese no hable y podrás estar más tranquilo. Pero igualmente el bozarrón al principio de la carrera y al final de la carrera, eso tampoco lo vas a poder quitar. Pues sí, hay una forma de poderlo quitar, y es que cuando estás a media carrera le das al botón superior y vas a poner la carrera en pausa. Y cuando pones la carrera en pausa te sale un icono con un pequeño altavoz. Bueno, pues ese pequeño altavoz, si le das ahí, podrás bajar el volumen a tope e incluso desactivar
todos los sonidos que vengan de la actividad de ejercicio, que no es el mismo volumen que el de la música, porque el de la música es otro. Así que si tenías miedo a bajar ese volumen y no podías escuchar la música que tenías alojada en el reloj, no te preocupes porque son dos volúmenes independientes. Vale, ese sí, resuelto. Venga, a otra cosa. Hay otra cosa que desgraciadamente solo tiene solución a través de una actualización de software o de la aplicación Salud de Huawei. Y es que más de una persona me ha preguntado si las rutinas de ejercicio, es decir, esos ejercicios que ya te vienen un poco preestablecidos y que te animan a correr, por ejemplo, en series, bueno, está muy bien para mejorar tu condición física. Pero ¿qué pasa? Que si tú quieres personalizar los tramos de las series, los segmentos, y ahora sprint, y ahora correr, y ahora trote, y ahora descanso, y ahora vuelve a correr rápido, pues no puedes definir cuántos segundos y cuántos ciclos de intervalos tienes que hacer justamente y exactamente los que ellos te dicen, o al menos yo no lo he encontrado. No hay manera de personalizar los intervalos, y ahí sí que me gustaría que Huawei se pusiera un poco más las pilas y nos permitiera, igual que hace Fitbit o igual que hace Garmin, personalizar las carreras por series, lo que se llaman HIIT, los intervalos HIIT. Bueno, pues permitidnos hacer al final de todo de las rutinas de ejercicio un ejercicio personalizado para que nosotros podamos poner el que queramos, y espero que pronto llegue. Y por último, un problema que creo que sí que está resuelto a través de una actualización anterior que ha llegado, pero por si acaso, por si a ti te ocurre, te voy a decir lo que hay que hacer para resolverlo. Se trata de la pantalla esa que te permite reorganizar los valores que te va midiendo durante la carrera. Es decir, si tú quieres que en la parte de arriba los numeritos sean los de la velocidad, en la parte de abajo la frecuencia cardíaca, y en un lado una cosa y en el otro lado otra cosa, tienes que sostener el dedo pulsado sobre la pantalla en el momento de la carrera, y entonces se te pondrán los valores como dentro de un circulito rojo. Si tú tocas a cada uno de los circulitos rojos, puedes elegir qué tipo de variable quieres que te muestre en ese campo, si la frecuencia cardíaca, la velocidad, el ritmo medio, etcétera, la distancia, lo que sea. Pues bien, si a ti lo que te pasa es que cuando haces eso se te queda la pantalla bloqueada y no hay manera de resolverlo, la solución está en olvidarse de él, que al cabo de unos minutos, no sé si 5 o 10 minutos, tú sigue corriendo, no te preocupes, porque al cabo de un rato, unos minutos largos, la pantalla va a recuperar la normalidad ella sola y va a volver a la parte en los que te mide normal y te muestra pues los valores de tu carrera en ese momento. Y luego me han hecho una pregunta a lo largo de este tiempo, no solo con este reloj, sino con otros modelos, pero bueno, permitidme que lo responda en este vídeo, porque quizá si me lo preguntan tanto debe ser porque hay mucha gente que todavía no lo sabe. Me dicen: para que el smartwatch funcione con todas las funciones que tiene, ¿debe estar conectado siempre al celular, al smartphone? ¿O no es necesario? Por ejemplo, salgo a correr sin celular, las funciones GPS, distancias, WhatsApp, etcétera, ¿funcionan igual? Bueno, te comento. Hay algunos relojes que tienen 4G. Se le puede poner una tarjeta SIM y te funcionan independientemente, ¿vale? Esos sí que no necesitas para nada el celular. Dejando los relojes LTE aparte, la gran mayoría de relojes funcionan conectados al teléfono móvil a través de Bluetooth. Funcionan conectados al teléfono porque así, de esta forma, pueden recibir las comunicaciones que llegan al teléfono y el teléfono te las transmite al reloj. Los WhatsApps que te llegan al teléfono, si no lo tienes conectado, no te entrarán en el reloj. Los mails no te entrarán en el reloj. Las llamadas no te entrarán en el reloj si te vas a correr sin el celular. Lo único que tiene independiente es el GPS. Si un reloj tiene GPS integrado, te vas a poder ir de casa a correr a cualquier sitio o a practicar cualquier deporte dejando el teléfono en casa, porque el GPS, el chip GPS, va a recoger todas las localizaciones por donde has pasado y te va a memorizar el trayecto. No te lo va a mostrar en el mapa porque no tiene datos para bajarse ningún mapa, pero bueno, da igual. Luego, cuando llegues a casa, verás, cuando te sincronices la información del reloj con el teléfono de nuevo, verás tu trayecto en el mapa. Así que, efectivamente, sí te puedes ir a practicar deporte al aire libre con el reloj y dejando el teléfono en casa, y vas a poder escuchar música si tiene esa característica, en este caso en el GT2e si la tiene, y vas a poder registrar tu actividad deportiva con todo lo que registra el GPS, el recorrido, el trayecto, la altitud, bueno, las calorías quemadas, el ritmo, etcétera. Todo eso sí lo puedes hacer.
Las comunicaciones de mensajería y llamadas, ninguna. Y esto es todo lo que da de sí el Huawei Watch GT 2e después de casi 4 meses de uso. Si tú tienes algo que añadir, ponlo en los comentarios, que así, tanto yo como otros usuarios te lo van a agradecer. Gracias por darle al like, compartir y suscribirte. Hasta el próximo vídeo.